base para poder tener parámetros de diseño para diversas estructuras. Eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la primera parte. También me gustaría ver cómo van con sus trabajos. Miren, no esperen al último momento. Cualquier duda que se presente en el trabajo, sírvanse manifestar por este medio para poder eh, explicarles, digamos, cuál era la idea del tema. Y eso lo vamos a hacer después de que comparta la información que he traído. Ingeniero. Para ir ganando tiempo también en la página, en la plataforma del Blackboard, ahí les estoy dejando un ejercicio, un video de un ejercicio que está recontra didáctico y que va a reforzar también esta parte voy a desarrollar, la parte teórica que voy a reforzar hoy día. Y las siguientes clases vamos a desarrollar ejemplos de aplicación, ¿no? Porque todavía este tema es un tema grande, es un tema importante, que es fundamental dentro de lo que es mecánica de suelos. Bueno, voy a proceder entonces a mostrar. Para Ingeniero. tales fines, vamos a activar el marcador. Vean. Bien, vamos a decir, a ver, el escritorio. Ahí estamos. Resistencia al corte de los suelos. Resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, para ser más exacto, más específico. A ver, no sé si me estarán viendo, supongo que sí, porque tiene todas las características que me están viendo. Eh, no sé si habrá alguien que no ve, que no me está viendo, o en todo caso me podrían confirmar si se ve la Sí se ve, pantalla. ingeniero. Ya, perfecto. Sí, se ve, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, vean ustedes, este tema de resistencia al esfuerzo cortante, como dije, es un tema, bueno, todos los temas son importantes, pero este tema es fundamental, ¿no? Para ver el comportamiento de las estructuras, bueno, de las estructuras de cimentación. Entonces, hablando de, mencionando un concepto general, la resistencia al corte de los suelos es la resistencia interna por área unitaria, ¿no? Entonces, resistencia por área unitaria, estamos hablando del esfuerzo que la masa del suelo ofrece para resistir la falla y el desplazamiento, ¿no? A lo largo de cualquier plano en el suelo. Esa resistencia es la capacidad que tiene el suelo de resistir, valga la redundancia. ¿Resistir qué? Resistir una falla, ¿no? Y por consiguiente desplazamiento. Cuando falla el suelo, se va a generar una grieta, una fisura, inmediatamente va a continuación se va a presentar un desplazamiento, en mayor, en menor grado, pero ya pues de pronto se va a generar un corte en el suelo y evidentemente pues con todas las consideraciones negativas que va a generar esta situación, ¿no? Esta resistencia es muy útil para determinar la estabilidad, ¿no? Porque imagínate pues que si se produce una grieta en el suelo, un hundimiento en el suelo, es muy probable pues que se genere un volteo, muy probable que se genere un asentamiento diferencial, diferentes situaciones, ¿no? Pero ¿de qué estructuras? De un montón de estructuras, entre ellas, por ejemplo, de los taludes, para poder determinar la estabilidad en cuanto a la capacidad de carga que tiene el suelo, que tienen las cimentaciones, ¿no? Para el diseño casualmente de esas cimentaciones, para poder analizar la resistencia a la presión lateral de una estructura, los muros de contención, por ejemplo, en los pavimentos. En todas las estructuras está presente el criterio de resistencia al corte, ¿no? O sea, nosotros ponemos pues una estructura en el suelo
Y tenemos que ver, pues, cuál es su capacidad de carga, cuánto puede cargar ese suelo antes de que falle, ¿no? Esa es básicamente la esencia. Y esa capacidad de carga, esa capacidad de resistir, está en función de este tema, de cuánto resiste, pues, al corte, porque el suelo falla de esa manera. El material falla por una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. No solo por un esfuerzo normal o un esfuerzo cortante máximo, es decir, no solamente por uno de ellos. Falla por la combinación de los dos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya pues recordando estática, resistencias materiales, tenemos nuestro esfuerzo normal, fuerza sobre área, y nuestro esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es esta fuerza, pero dividida entre ¿qué? Dividido entre esta área. Esa área que está ahí. Estamos. Eh, de pronto, este esfuerzo, este esfuerzo que está acá, se convertiría en esfuerzo normal si es que dividiéramos esta fuerza, la dividiéramos entre esta área. Entonces está perpendicular, es un esfuerzo normal. Ya no, ese no es el caso, ¿no? Ese es el caso de este de acá, ¿no? Ese es nuestro esfuerzo normal. El esfuerzo cortante, ¿cómo se comporta? Es la fuerza que está acá, pero dividida entre el área. Es paralela, pues, al área, ¿no? Ese es el esfuerzo cortante. Bueno, y acá lo podemos ver, pues, ¿no? Entonces, acá estamos observando el fenómeno que se suscita, el fenómeno que se presenta, ¿no? Tanto en cualquier material. En el caso del suelo, hay una cohesión, hay cuánto este esfuerzo normal es cuánto están cementados, cuánto están compactadas las partículas de suelo. Y esta fuerza es la que trata de dividir, ¿no? Entonces, en ese juego, cuando se incrementa esa fuerza horizontal, es que se va a generar una línea de falla, que es esta de acá, es la famosa línea de falla, y ahí es donde se va a generar el corte. Bien, la teoría de resistencia al corte por parte del concepto, ¿no? Se inicia en el concepto de fricción, en donde la fricción dependerá del nivel de confinamiento, ¿no? Cuán confinados están esos elementos. Entonces, ese es el fenómeno, ¿no? que estoy mostrando acá, que de falla, ¿no? Se presenta una superficie de falla, tanto en los taludes, tanto en las cimentaciones, tanto en los pavimentos, en los muros de contención, en diversos elementos. Se va a presentar una superficie de falla, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar, que se presente, ¿no? Porque se va a generar, pues, una grieta con el consiguiente deterioro de todo lo que pueda suceder. En condición de falla, el esfuerzo cortante a lo largo de la superficie de falla es igual o mayor que la resistencia al cortante medida del suelo. Entonces se presentan dos situaciones, mira. El esfuerzo cortante, este de acá, el esfuerzo cortante a lo largo de la superficie de falla. ¿Cuál es ese esfuerzo cortante a lo largo de la superficie de falla? Bueno, acá, pues en esta superficie de falla, acá adentro, ahí se presenta un esfuerzo cortante, ¿no? Ese esfuerzo cortante es mayor, sería mayor, si es que es mayor que el esfuerzo cortante del suelo, ¿no? El esfuerzo cortante tiene su propia resistencia, también promedio, y entonces cuando este esfuerzo cortante en la superficie de falla es mayor que lo que ofrece el suelo, ahí se va a producir una falla, ¿no? Le va a vencer al suelo. Y entonces se presenta más o menos así, ¿no? Algo así es el fenómeno, en la cual pues de repente si tenemos una cimentación, puede ser una edificación, alguna estructura, en la parte de acá, entonces sí, de pronto no ha sido diseñado, no ha sido tomado en cuenta las características del suelo, muy probablemente que el peso genere esta línea de falla que está acá. Toda esa línea de falla que ustedes ven, hay una tendencia a generarse. Entonces nosotros, para poder entender esto, vamos a analizar un punto infinitesimal,
¿no? Así pequeñito, vamos a ver en ese, pero ¿dónde lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar acá en la línea de falla, ahí, ve, un punto muy pequeño, vamos a ver cualquier punto, ahí está. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, inicialmente esa superficie de falla va a pasar a través de los granos de suelo. No los va a fracturar, no los va a comprimir, nada que ver, sino estos granos van a someterse a un proceso de reacomodo, de deslizamiento, y ahí es donde va a comenzar el problema. Entonces, analicemos esta situación. Hay que tener en cuenta que los suelos están compuestos pues, por granos, ¿no? Minerales, entre los cuales se acumulan gases y líquidos. Los granos de suelos se deslizan unos con respecto a otros a lo largo de posibles superficies de deslizamiento y, como les dije, no va a ocurrir la rotura, ¿no? O el aplastamiento individual de esos granos. Un ejemplo pues típico puedes observar acá, ¿no? Acá ha habido falla del esfuerzo cortante. Es decir, en la superficie de falla, acá mira, en esta superficie de falla, se va a presentar un esfuerzo normal y se va a presentar un esfuerzo cortante, que ya eso es lo que se va a presentar. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de determinar, esos valores del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante en la superficie de falla. ¿Y cómo lo vamos a analizar? ¿No? Este es el típico caso del suelo, un suelo granular, ¿no? Empecemos con eso. Todavía no es el caso de un suelo saturado. Vamos al caso de un suelo granular y vamos a considerar, pues, de acá, ¿no? Un pedazo, un cuadradito infinitesimal, totalmente pequeño, pero que esté involucrado acá, que esté metido acá, mira, un cuadradito. Ahí vamos a analizarlo y acá está. Entonces, ¿qué sucede? Pues resulta pues que vamos a considerar este bloque que está acá, prismático, que le estamos denominando un bloque prismático B. Y este bloque representa la masa de suelo, ¿no? Y también tenemos acá abajo esta superficie MN, que va a representar la superficie de falla, ¿no? Está representada por este plano MN. Lo estamos idealizando, ¿no? Acá está, pues mira, bien claro la flecha, la masa de suelo, es esta que está acá, y la línea de falla es este otro MN que está acá abajo. Resulta pues que vamos a tener una fuerza, ¿no? Podría ser la resultante de todas las fuercitas de los granitos, porque cada granito va a generar una pequeña fuercita, y nosotros pues podemos calcular una fuerza resultante, que es esta P sub n. P sub n se va a ser la fuerza resultante. Acá la voy a volver a mencionar, acá está. P sub n, la fuerza resultante que va a actuar pues de manera normal o perpendicular a la superficie MN, que está acá. Y tenemos la fuerza FA. Esta es la fuerza FA que actúa de manera tangencial al plano, ¿no? Acá está, mira, está actuando de manera tangencial a ese plano. Bueno, estas fuerzas pues son las componentes, ¿no? de las resultantes, de un montón de fuercitas, como les digo, que hay que están en contacto entre el suelo, los granos de suelo. Entonces, bueno, en este primer caso, inicialmente, resulta pues que esta fuerza P sub n, que está acá, se mantiene constante, mientras que, ¿por qué? Porque es la masa del suelo, pues que está acá arriba. Mientras que esta otra fuerza se incrementa gradualmente, desde cero se va a comenzar a incrementar, poco a poco se va a incrementar hasta un valor que va a producir que el bloque B se comience a desplazar ya en su etapa crítica. Estamos. Entonces, cuando esta fuerza FA, fuerza tangencial, es relativamente pequeña, el bloque se va a mantener en reposo y entonces, y la fuerza horizontal aplicada, esta fuerza puede ser
va a ser equilibrada por esta otra fuerza, mira, una fuerza F sub R. Esa F sub R es la fuerza de fricción. Bueno, ahí estamos hablando de física ya prácticamente, ¿no? Es la fuerza de fricción o la fuerza resistente del bloque, ¿no? ¿Y cuál es esa fuerza resistente en la vida real? Bueno, es la resistencia, es la fricción que hay entre los granos, ¿no? Esa fricción es lo que hace que todavía no se desplace, que todos estén ahí, ¿no? Que estén estáticos. Ya pues normal, no pasa nada porque esa fuerza de fricción, la fricción interna que hay entre los granos, la resultante puede equilibrar a la fuerza que está generando la fuerza cortante. Entonces no pasa nada, hasta ahí, bueno, está en equilibrio, se podría decir, ¿no? Sin embargo, se va a presentar una situación. Va a haber una fuerza resultante, esta que está acá. Esta fuerza resultante viene a ser pues la resultante, si se quiere, entre la fuerza normal que viene a ser entre la acción y reacción, ¿no? Porque esta fuerza normal va a tener una reacción, acá en la parte de abajo igual, de sentido contrario, y la fuerza pues esta de fricción, entonces va a tener su propia resultante a un ángulo con respecto a la vertical, ¿no? Con respecto a la normal, a este ángulo que está acá, lambda. Sin embargo, si es que esta fuerza se incrementa gradualmente y vence a la fuerza a la fuerza de fricción, entonces el bloque se va a comenzar a desplazar a lo largo de esta superficie MN. Y esta fuerza resultante alcanzará pues un valor máximo. Es el valor máximo a la cual ya pues ya prácticamente está en el límite en el cual ya va a comenzar a desplazarse, ¿no? Esa es una resistencia máxima y tendrá pues un ángulo máximo, que es este ángulo que está acá, mira, ve, ese ángulo. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? A ese ángulo máximo le vamos a denominar ángulo de fricción interna del material. Y la tangente de ese ángulo es el coeficiente de fricción. Entonces, el fenómeno es así, ¿no? Esa fuerza externa que viene a ser pues generada, o es una componente de la carga que le está generando la cimentación, cuando ha sido tan grande, ya de pronto la fuerza de fricción interna, la fuerza de la reacción, ¿no? La fuerza de rozamiento, ya es sobrepasada. Entonces, de pronto esa resultante pues, que había, que generaba un ángulo, ya se incrementa hasta un máximo. Ese límite máximo es el ángulo de fricción interna. Entonces, esta fuerza, está de acá, la fuerza tangencial, esa fuerza tangencial genera esfuerzos cortantes, ¿no? Que se transmiten o se generan en el suelo, mientras que la fuerza resistente, esta otra fuerza que está acá, representa la fuerza resistente al corte del suelo. Ahí estamos. Entonces, mira, esta fuerza A, vuelvo a repetir, esta fuerza, es la que genera pues la cimentación. Es una componente de la cimentación. En cambio, esta fuerza F sub R, que está acá abajo, representa pues a la fuerza resistente del suelo. Entonces hay una situación ahí, ¿no? Que se presenta, pues, ¿no? Una competencia. ¿Cuál de las dos es la que gana? Si la fuerza que se le genera a la cimentación es mayor, esta fuerza es mayor que la fuerza resistente del suelo, de pronto pues va a haber un desplazamiento, evidentemente, se rompe el equilibrio. Y ese desplazamiento corresponde pues a la línea, a la superficie de falla, va a haber una falla ahí en el suelo. Y acuérdate que estamos directamente relacionándonos con este ángulo de fricción interna. ¿Ya? Ese básicamente es lo que sucede. Ahora, lo que pasa que en base a una serie de experimentos, se ha demostrado pues que que la fuerza tangencial, esta de acá, es proporcional a esta carga. ¿Estamos?
Esa es la carga. Entonces acuérdate que estas dos son sus componentes de la fuerza actuante. Es proporcional, ¿no? Y entonces, ahora que si estas fuerzas de pronto las vamos a considerarlas, pero no solamente como fuerzas, sino las vamos a considerar tomando en cuenta el área en la cual actúan, es decir, fuerza sobre área respectiva. Entonces ya no vamos a hablar de fuerzas, sino ahora vamos a hablar de esfuerzos. Y entonces podemos presentar esta relación, ¿no? Esta relación que está acá. Podemos decir que el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo normal multiplicado por la tangente del ángulo de fricción. Está ángulo de fricción interna. Esta es la relación, mira, a ver. F sub A, acá está abajo, mira, a ver. F sub A es igual a la fuerza normal, pero multiplicado por la tangente de este ángulo. Bueno, ese es ya por la descomposición, ¿no?, de los vectores. Y esa es pues la relación, ¿no? Lo que pasa es que esto está hablando a nivel de fuerza, pero si lo consideramos, le consideramos el área en la cual actúa y la vamos a trabajar en función de esfuerzos. Pero básicamente este es el caso para los suelos granulares, ¿no? En la cual la resistencia en este tipo de suelo está vinculada básicamente al ángulo de fricción interna. Los suelos granulares trabajan así. Ellos están resistiendo, ¿por qué? Por su ángulo de fricción interna, por el rozamiento que hay entre sus partículas. Esa es una característica fundamental de los suelos granulares. Y esta ecuación, no, esta relación que está acá, es netamente para suelos granulares. Bueno, estamos hablando de las arenas, las gravas, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta que en los casos en que la masa de suelo está saturada, ¿no? ¿Qué pasa cuando está saturada? ¿No? Porque lo que acabamos de ver en antes es un caso que no está saturado, ¿no? Las tensiones internas que se originarán por la aplicación de esfuerzos externos serán una combinación de esfuerzos efectivos. Porque cuando está saturado, ya pues ahí en ese caso, cuando aplicamos carga, ya va a entrar a tallar a largo plazo, ¿ah? Es decir, inicialmente la carga vamos a aplicarle al suelo, pero el agua que está en los poros, inicialmente, a corto plazo, va también a participar, ¿no? Va a participar, digamos, de esta resistencia. Sin embargo, a largo plazo el agua se va a expulsar. Y entonces en ese largo plazo, el único que va a quedar ahí resistiendo es el esfuerzo efectivo. Y entonces en ese sentido, esta ecuación, la ecuación que mostré antes, ya se convierte así, de esta manera. El esfuerzo cortante sería igual al esfuerzo normal, esfuerzo efectivo normal, multiplicada por la tangente de phi, ¿no? Acuérdate, el esfuerzo efectivo en una masa de suelo, esto se presenta a largo plazo en este tipo de suelos, ¿no? Ahora, esta ecuación que les he mencionado antes, vuelvo a recalcar, esta y la anterior, este es para el caso de suelos saturados y la anterior es para un caso de un suelo no saturado. Bueno, pero no es aplicable pues para cualquier tipo de suelo, no solo para los suelos saturados como les dije, son para aquellos suelos limpios sin ningún tipo de adhesión, ¿no? Sin que no tenga nada de arcilla, de limo, ese tipo de suelos lo vamos a emplear. Pero aparece pues ahora el concepto de cohesión. Hay suelos que aparte de la fricción tienen cohesión. ¿Cuáles son las arcillas? Pues hay algunos suelos que tengan componente arcilloso, limo arcilloso, suelos finos. Ahí se presenta la cohesión. Entonces, bueno, ¿qué es cohesión? Decimos que hay suelos, las arcillas, por ejemplo, donde además los esfuerzos friccionantes contribuyen con otros factores que se suman al momento de evaluar la resistencia final al corte, ¿no? O sea que aparte del esfuerzo de fricción, también hay una cohesión que está presente, ¿no? Entonces, viendo este concepto y recordando algo de asentamientos, tenemos acá una definición y nos dice que si tenemos una arcilla
que haya soportado a través de su vida geológica sobrecargas, tales como estratos que luego fueron erosionados por glaciales que se derritieron, estructuras que ya no están, estructuras geológicas que ya no están ahí arriba. Esos son los, pues ya hemos hablado de eso, podemos decir que se encuentra, son un tipo de suelo que se encuentra preconsolidado. Es decir, que tuvo a lo largo del tiempo una carga superior a la que soporta actualmente. Ahora bien, ese tipo de suelo preconsolidado, que ya lo hemos visto, su asentamiento tiene su propia fórmula, etcétera, etcétera. Cuando extraemos una muestra de suelo de este material preconsolidado, y bueno, esta muestra pues la protegemos convenientemente de la pérdida o del incremento de la humedad, es decir, la conservamos netamente inalterada, vamos a observar que una parte importante de las presiones que está dentro de sus granos, a las que fue sometida pues en su proceso de consolidación, es retenida, ¿no? Esta presión es retenida por efectos de ¿qué? De acción capilar sobre la superficie de la muestra. No, acuérdense de la capilaridad mecánica de suelos 1, el fenómeno de la capilaridad y el fenómeno de la tensión superficial. Es decir, que por acción del fenómeno de la capilaridad actúa sobre los granos de la muestra una tensión superficial. ¿Cuál es pues esa tensión superficial, no? La tensión superficial, recuerden que es aquella tensión que se genera en la superficie del agua, de algunos elementos, en la cual genera pues una tensión en la parte superior, ¿no? Y esta tensión superficial es la que genera pues los meniscos, ¿no? En los tubos capilares, ¿no? Genera esos meniscos que habíamos visto anteriormente. Y entonces esta tensión superficial genera una resistencia adicional al esfuerzo cortante, ¿no? Que la vamos a llamar cohesión. Esta tensión superficial genera en este tipo de arcillas que estén pegadas, para decirlo más claro, ¿no? Es como que cuando, imagínate, pues tú tienes, a ver, por el efecto del agua, tú puedes pegar algunos elementos en la mano, ¿no? Tu dedo, puedes pegar algunas cosas así relativamente pequeñas, porque hay una tensión superficial, pues, ¿no? ¿Cuál es el pegamento? Vamos a cerrar acá. Entonces, estas son, pues, este fenómeno de la tensión superficial es de potencial importancia entre las partículas de arcilla, ¿no? Que son 500 veces más pequeñas que el grano de arena. Por ejemplo, estamos hablando menores de 2 micras, ¿no? Y donde la forma que deja de ser redondeada y pasan a ser laminares, contribuye pues a a este fenómeno. Entonces, entre las partículas de arcilla hay cohesión. El fenómeno capilar que hay entre esas dos capas están pegadas por el agua por el fenómeno de tensión capilar. Este fenómeno de atracción entre las partículas de los suelos finos, limos y arcillas, se conoce con el nombre de cohesión. Acuérdate. Entonces ya hemos visto dos fenómenos, mira, a ver. Un fenómeno que es la fricción, el ángulo de fricción interna que se presenta en los suelos granulares, pero hay suelos que adicionalmente a este ángulo de fricción interna también tienen cohesión. Los suelos granulares no tienen pues esa cohesión. En cambio, estos suelos limo-arcillosos, estos suelos finos, sí tienen cohesión. Y entonces, la resistencia al corte de los suelos ya propuesta por Coulomb, ¿no? Ya ahora es esta que está acá. El esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo multiplicada por la tangente de phi. Bueno, esta es una ecuación que representa una línea recta. Ya la vamos a ver. Estamos. Entonces tiene pues acá, es una ecuación que está, el esfuerzo cortante lo podemos obtener en función de la cohesión del suelo y lo podemos obtener en función del phi, del ángulo de fricción interna. Este que está acá y este valor. Esos dos valores los obtenemos en el laboratorio. ¿Ya? Eso, ahí vamos a ver ese tema. Hay ensayos de laboratorio
que nos conducen a obtener esos dos valores y entonces no tenemos mayor inconveniente. El esfuerzo efectivo lo podemos calcular con la profundidad, peso específico y todas esas cosas que ya hemos visto. Y entonces vamos a poder obtener el esfuerzo cortante del suelo, ¿no? Que es algo muy importante. Pero ya que hablamos de esfuerzos, necesariamente tenemos que hablar pues de las tensiones internas que hay en esa línea de falla. Dado que el deslizamiento que se produce en la rotura de una masa de suelo no está restringido a un plano específicamente determinado, porque imagínate, pues no es impredecible dónde va a fallar, ¿no? No está totalmente determinado cuál es la línea de falla. Entonces, debido a esta situación es que debemos conocer las relaciones que existen entre las distintas tensiones actuantes sobre diferentes planos que pasan por un punto dado. Entonces ahí ya tenemos que mandarnos a nuestras leyes generalizadas. Entonces, vamos a denominar plano principal, aclarando conceptos, aquel plano sobre los cuales solo actúan tensiones normales. Es decir, donde las tensiones de corte son cero. Ya, va a haber en algún ángulo, va a haber una línea de falla en la cual solamente se van a presentar tensiones normales. Y a esa línea de falla le vamos a llamar plano de principal. Así va a ser, ¿no? En ese plano físicamente no va a haber tensión de corte. Las tensiones normales que actúan sobre los planos principales, bueno, se denominan tensiones principales también, pues en este caso. Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, si analizamos pues el equilibrio existente dentro de una masa de suelo sometido a un estado tridimensional de tensiones, es decir, por ejemplo, una probeta comprimida entre sus tres ejes, las tensiones principales que actúan se van a identificar como sigma sub 1, sigma sub 2, sigma sub 3. Acá están, mira, ¿ve? Bueno, acá las estamos visualizando. Sigma sub 1, sigma sub 2 y sigma sub 3. Además, vamos a decir de sigma sub 1, que es el vertical, es el mayor, ¿no? Mayor que estos dos, que es sigma sub 2 y sigma sub 3. Mayor que este y mayor que este otro que está acá. Ahí está. Pero, sin embargo, estos dos sí son iguales. Esos dos son iguales. Este sigma sub 1, que aparte, pues que viene el peso propio, etcétera, la fuerza del elemento que está ahí arriba, va a ser mayor que estos dos, ¿no? Esas son consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Entonces, estos son los planos principales, pero no vamos a trabajar de esa manera, sino básicamente debido a que estos dos, sigma sub 2 y sigma sub 3 son 3, nosotros vamos a trabajar en este plano que está acá, en esa cara. Es decir, vamos a analizar el sigma sub 1 y el sigma sub 3, y el sigma sub 2 va a ser perpendicular al plano que vamos a analizar. Ahí está. Estamos. Entonces, vamos a estudiar ahora el estado de tensiones sobre cualquier plano, sobre cualquier línea de falla. Mira, a ver, ¿no? Vamos a ver. Esta línea de falla que está acá, la vamos a analizar. Es una línea de falla que vamos a analizarla a un ángulo cualquiera, a un ángulo teta, que se va a presentar en relación a este plano AA. Bueno, el plano AA pues es igual que decir a con respecto a este plano, porque son iguales. Entonces vamos a estudiar ahora el estado de tensiones sobre el plano alfa, bueno, es el plano alfa que le estoy diciendo, que cruza a esta probeta que les dije antes, que cruza pues a este elemento infinitesimal, pequeñísimo, ¿no? Y que tiene una inclinación teta, ¿no? Está con respecto pues al plano principal mayor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, estamos reconociendo, estamos identificando que acá va a estar presente el esfuerzo principal mayor, y vamos a encontrar también acá el esfuerzo principal. Bueno, si este es el mayor, a esto le vamos a llamar esfuerzo principal menor, el sigma sub 3, y el que es igual al sigma sub 2. El sigma sub 2 está perpendicular, ¿no?
Acá no lo vamos a ver, solamente vamos a un puntito, ahí va a estar perpendicular, pero no nos va a interesar mucho todavía ese valor. Ahí están. Entonces estamos identificando lo que está sucediendo acá. Acá también estoy observando que, ¿por qué es un plano principal? Ya hemos dicho, porque no se presentan esfuerzos cortantes. No, acá no hay esfuerzos cortantes, acá tampoco hay esfuerzos cortantes. Entonces, como no hay estos valores, bueno, entonces no es el caso, ¿no? Estamos analizando cuando los esfuerzos normales nomás están presentes, que es el caso crítico. Sin embargo, cuando vamos a poder ver que acá puede presentarse una línea de falla, que es esta que está acá. En esta línea de falla, si es falla, se va a quebrar, se va a cortar, entonces pues vamos a tener que acá sí vamos a tener un esfuerzo cortante y vamos a tener un esfuerzo normal. En esa situación, ahí sí va a presentarse, en la línea de falla. ¿Ya? Bueno, sigamos viendo. En esta figura vamos a hacer pues algunas aclaraciones básicas, ¿no? Como la que mencioné antes. Las caras de la probeta, bueno, le están llamando probeta, ese elemento infinitesimal, son planos principales, ya los mencioné, es decir, donde actúan las tensiones principales y por lo tanto las tensiones cortantes son nulas. Sí, pues acá estos son planos principales. Mira, este es el plano principal, esta cara, bueno, mira, para verlo más claro, esta cara de acá ese es un plano principal y esta cara que está acá es otro plano principal. Entonces dice que las caras de las probetas son planos principales. Ahí estamos, ¿ah? Muy bien, planos principales. En las caras superior e inferior actúa la tensión principal sigma sub 1. Ya, sí, pues hemos visto, ¿no? Esta es la tensión principal, sigma sub 1, y acá está, ¿no? Sigma sub 1. En las caras laterales actúan las tensiones sigma sub 3, las tensiones menores, principales menores. Y acá hay un puntito, acá está perpendicular la sigma sub 2. Eso es lo que les he mencionado también. Ahora, el plano, este plano AO. ¿Cuál es el plano AO? Este plano, mira, ven. Este de acá. El plano AO del triángulo, ¿no? Que se detalla, es paralelo a la cara superior e inferior, actúa ahí actúa pues la tensión principal sigma sub 1 también, ¿no? Porque son paralelas, pues. En el plano, la cara BO, en esta cara de acá, ahí, actúa igualito, ¿no? La tensión principal menor sigma sub 3. Entonces, también estamos diciendo que acá, en esta cara que está acá, ahí va a actuar, ya les dije, un esfuerzo normal y va a actuar un esfuerzo cortante, que es lo que vamos a querer conocer, eso es lo que nos interesa. Estamos. Entonces, ya aclarado eso, pasemos. Entonces, en ese triangulito se va a presentar, pues, situaciones como estas, ¿no? Acuérdate que esta figura viene de acá, ¿no? Entonces, tiene profundidad. Entonces vamos a analizar el equilibrio de las tensiones pues, que actúan en este prisma elemental. No estamos hablando de prisma, no es un triángulo. Prisma porque tiene una profundidad, ¿no? O sea, este es un elemento que tiene una profundidad. Ahí está, así, ¿no? O sea, si quisiéramos dibujarlo, este es un elemento así. A ver, algo así es más o menos. Es un prisma. Ahí está más o menos. Estamos. Lo que pasa que ese es el concepto fundamental, ¿no? Que tenemos que tener. Entonces,
Vamos a analizar las tensiones, o sea, los esfuerzos que se presentan en este prisma elemental A o B, que ahí lo mostramos, y vamos a llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? AO, bueno, AO, ya has visto, como dije antes, representa, acá está AO, vamos a repetir, ahí está, representa el plano principal máximo sobre el cual actúa la tensión principal sigma sub 1, acá está sigma sub 1, BO, este que está acá, ¿no? Representa el plano principal mínimo, ¿no? Sobre el cual actúa la tensión principal menor, mínima o menor, pues sigma sub 3. ¿Estamos? Y el plano perpendicular representa el plano donde actúa sigma sub 2. ¿Estamos? Entonces esto tiene un espesor. Vamos a analizar, tiene un espesor que le vamos a llamar un espesor T, que en realidad no nos va a interesar, vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a tener en cuenta, porque ese es un elemento infinitesimal, totalmente pequeño, entonces tenemos que hablar acá en términos de diferenciales, pues, ¿no? Vamos a tener pues que este es diferencial de Z, porque está en el eje Z, este de acá vamos a llamarlo como un diferencial X, porque está en el eje X, y este valor que está acá vamos a llamarle un diferencial S. ¿Estamos? Esas son las longitudes. Pero acuérdate, esas longitudes podríamos hablar de áreas si multiplicáramos por la profundidad a cada uno de ellos. Pero ese valor de la profundidad se va a eliminar y no lo vamos a necesitar, ya vas a ver. Entonces, podemos de pronto hacer relaciones, ¿no? Podemos relacionar entre ellos. Por ejemplo, mira, a ver, si relacionamos el diferencial de Z, este diferencial de Z puede ser igual al diferencial de X multiplicada por la tangente de θ, descomponiendo, haciendo pues trigonometría, tangente, bueno, despejando diferencial de Z, va a ser diferencial de X, tangente de θ, pero diferencial de X, acá está, mira, es diferencial de S por el coseno de θ, o si se quiere, despejas diferencial de S, diferencial de X entre coseno de θ. ¿Qué más? Puedes reemplazar uno en otro, este diferencial de X, lo podría reemplazar acá, estamos, y voy a tener pues que diferencial de Z es coseno de θ tangente de θ por el diferencial de S. Estamos, y también vamos a ver en este caso que el diferencial de Y, bueno, está pues es perpendicular, ¿no? Es diferencial de X, va a ser igualito, y el diferencial de X pues, estamos viendo que es igual, acá está, pues, ¿no? Diferencial de S por el coseno de θ. Son relaciones trigonométricas, las funciones trigonométricas que simplemente las estamos aplicando acá porque las vamos a necesitar, ¿no? Entonces, estos valores, recuérdalos, bueno, todo el mundo ya lo puede calcular, pues, ¿no? Es como estamos determinando en función del ángulo θ, que es el ángulo en la cual con respecto al plano principal mayor se va a producir la falla. Bien, y recuerda pues que entonces, en ese sentido, acá tenemos nuestra fuerza normal, vas a tener, y tenemos acá nuestra fuerza cortante, está presente, ahí están, estamos en este plano. Bien, ahora, sobre el plano formado pues por los lados, diferencial de S, diferencial de Y, ¿estamos? Vamos a tener que, o sea, es decir, en este plano, vamos a por acá, como lo dibujé antes, en este plano, a ver, en ese plano que está ahí, ese es el plano, pues, porque tiene profundidad, ¿no? Esta profundidad corresponde al diferencial de Y. Entonces, si estamos en el plano diferencial de Z, diferencial de Y, a eso me refiero, en ese plano tenemos actuando tensiones normales y tensiones de corte. Ya los mencioné, acá los puedes ver. Las tensiones normales y las tensiones de corte. Las fuerzas, pues, que actúan sobre las caras de este prisma, las fuerzas, ¿cuáles serían? Bueno, lo que pasa es que acá estamos hablando en términos de esfuerzos. Y acuérdate, pues, que ¿qué cosa es el esfuerzo? El esfuerzo es fuerza sobre área. Estamos, fuerza sobre área. Y entonces, pues,
A ver, vamos a ver por acá si se puede escribir. Acá está. A ver, esa tensión tenemos fuerza entre área. Ahí está, mira. Fuerza entre área. Esto va a ser al esfuerzo normal. ¿Estamos? Perfectamente. Ya, pero entonces, si yo quiero hablar de fuerza, exactamente de fuerza, tendría que pasar a multiplicar al esfuerzo normal el área. Y el área, ¿a qué sería igual? Bueno, el área, pues en este caso, va a ser igual a todo esto. Esta distancia multiplicada por ¿cuánto? Por la profundidad que está ahí, que no, esa profundidad diferencial de X. Pero vamos a ver después que ese diferencial de X al final se va a eliminar, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que sigma sub 3, ¿no? Sigma sub 3 acá la fuerza, ¿cuál sería? Mira, sigma sub 3 diferencial de Z, al decir esto que está acá, estoy hablando de la fuerza en 3, relacionando el esfuerzo y el área. Estamos. Ese sigma sub 3, ¿a qué va a ser igual? A esa sigma sub 3 va a ser igual a sigma sub 3, pero lo que pasa es que ya acá estoy reemplazando el valor correspondiente a diferencial de Z. ¿Y cuál es el diferencial de Z? Bueno, ya vimos pues en antes que tus relaciones tenías y vas a tener ese valor. O sea, sigma sub 3 es igual a sigma sub 3 por seno de teta diferencial de S. Ahí vamos. Y sigma sub 1 diferencial de X. Sigma sub 1, acá está abajo, mira, ve. Sigma sub 1 por el diferencial de X, acá está. Fuerza por el área. Y bueno, pues habíamos visto también qué cosa era diferencial de X. Y acá está coseno de teta diferencial de S. Entonces, estos son los valores correspondientes, ¿no? Y sobre el plano alfa, alfa, o sea, sobre este plano, el esfuerzo que hay acá, este esfuerzo, míralo, ahí está, ese esfuerzo multiplicado por diferencial de S, ya vamos a obtener los valores de diferencial de S, también acá está, mira, en antes los hemos despejado, igualito el esfuerzo cortante, fuerza sobre área, entonces esos valores correspondientes son estos que están acá. Y entonces ya tengo niveles de fuerza. Si quisiéramos ser más exactos, cada uno de estos, este valor, tendría que multiplicarlo por diferencial de y este también por el diferencial de y para ser más exacto. ¿Por qué? Porque el diferencial de S por diferencial de y es el área, pues, ¿no? Pero como eso se va a eliminar, ya sé que se va a eliminar, no lo estamos considerando. Entonces, acuérdate, acá también debería estar diferencial de y. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, mira, para los que no me están entendiendo. Acá tengo un área. Vamos a dibujar el área. Y acá lo vamos a jalar. Ahí está el área. Mira, voy a analizar de ese plano, esa área. En esa área voy a tener mi esfuerzo normal. Ahí está, que va contra ese plano. Ya, pues esa fuerza, ¿no? Porque acá estos toititos, estas flechitas, representan a los valores de esfuerzo. Pero yo no quiero esfuerzo, quiero fuerza. Ahí, para hacer entonces una fuerza equivaldrá, vamos a ver por acá, vamos a borrarle para no confundir. Entonces, equivale a la fuerza multiplicada por el área. Pero esta área, ¿cuánto es? Esta área es igual, bueno, acá estamos hablando, al esfuerzo, perdón, multiplicado por el área. El área es igual a diferencial de S, que vale todo esto, y tendría que ser también por diferencial de Y, que vale esa profundidad. Estamos. Pero ese diferencial de Y se va a eliminar, por eso que en las ecuaciones no la están considerando. Pero para ser más exacto, porque tú dirás, oye, pero el diferencial de S no es el área. No, diferencial de S por diferencial de Y es acá, pero ese diferencial de Y, vuelvo a repetir, se va a eliminar, ¿no? Entonces ya de arranque no lo están considerando. Pero ahí debe estar. ¿Estamos? Entonces, bueno, esas son las fuerzas. Estamos hablando de fuerzas ahora, pasemos. Y he reemplazado, pues, con todos estos valores que tenía acá, ¿no? Que había generado inicialmente de las relaciones trigonométricas.
Muy bien, entonces ya tengo fuerzas y al tener fuerzas, mira, puedo pues formar ecuaciones, ¿no? Entonces esas fuerzas, eh, mira, acá vamos a ver. Esta fuerza, ¿cuál es la resulta? La fuerza es acá perpendicular. Ahí está. La fuerza acá es perpendicular. Más bien esta fuerza sí es así, en ese sentido, perpendicular a esta línea, a este plano. Pero no me conviene trabajar así porque no puedo hacer ningún tipo de relación de ecuaciones, ¿no? Estas fuerzas, pues, de acá las tendré que descomponer, pues, en una así, ¿no? Y otra perpendicular, así de esa manera, ¿no? Acá también tendría que descomponerla, una que venga por acá y otra perpendicular. Las descompongo a las fuerzas. ¿Para qué? Para tener pues mi sistema de... Voy a trabajar en un sistema coordenado así. A ver. Bueno, eso ya todo el mundo ya lo maneja. Acá, por acá. Mi sistema de ejes va a ser así. Así va a ser. Entonces lo descompongo todo pues de esa manera, ¿no? No tengo mayor inconveniente. Y acá está descompuesto, mira, a ver. Ahí está. Entonces, a partir de ahí sí puedo formar mis ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces diría, pues mira acá, por ejemplo, ¿no? Digo, vamos a otro colorcito. eh, Sigma diferencial de S, que es la, si se quiere, diferencial de S, diferencial de Y, si deseas, ¿no? Es acá donde se va digamos, a eliminar ese diferencial de Y. Cuando haces tu ecuación, mira, sigma diferencial de S, diferencial de Y sería, esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A este que está acá, a sigma sub 3, seno de teta, diferencial de Z, diferencial de y más sigma sub 1, coseno de teta, diferencial de X, diferencial de Y. Entonces todos los diferenciales de Y en esa ecuación se van a eliminar, por eso que no lo están considerando. Entonces voy a formar pues mi ecuación, ¿no? Este valor de acá va a ser igual a la suma de este otro más este otro que está acá. Ahí están, entonces, y así, ¿no? Y con respecto a los esfuerzos cortantes también, este valor de esfuerzo cortante va a ser igual a que a este de acá, menos este que está acá. Ahí está. Todo está en función a cómo pongan los signos, cómo pongan mis ejes de coordenadas. Y entonces ahí formo pues estas ecuaciones, ¿no? El esfuerzo normal, por ejemplo, mira, acá está, lo que dije antes, ¿no? Sigma diferencial de S es igual a sigma sub 1 coseno de teta diferencial de X más sigma sub 3 seno de teta diferencial de Z. Bueno, acá está, pues mira, lo único que estás haciendo, digamos, estos son valores positivos hacia allá, y eso es negativo, negativo, pero como pasa al otro miembro, ya pues estamos ahí, pasa positivo, ¿no? Sigma sub 3 coseno de teta diferencial de Z, y acá sería menos sigma sub 1 seno de teta. No, perdón, acá, más sigma sub 1 coseno de teta diferencial de X, este valor que está acá. Entonces eso sale, acá está, mira, a ver. Sigma sub 1 coseno de teta diferencial de X más sigma sub 3 seno de teta diferencial de Z. Y este es el esfuerzo normal en el plano alfa alfa. Ahí está. Entonces, vamos a reemplazar pues estos valores que habíamos obtenido inicialmente. Este valor de sigma sub S, estamos, y diferencial de Z. Ya lo vamos a reemplazar todo en función de diferencial de X. Y acá pues sale todo, ¿no? Acá está toda la expresión, reemplazándolo en función de diferencial de X, sus valores correspondientes, tomando en cuenta que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces voy a poder despejar y voy a poder llegar a esta ecuación que está acá, mira, ven. El esfuerzo normal en esa línea de falla que busco, es igual a una combinación del esfuerzo principal menor, del esfuerzo principal mayor y el coseno al cuadrado del ángulo de falla que se produce con respecto al plano principal mayor. Entonces ya tengo, mira, voy a tener datos porque esos datos los voy a poder conocer. Y de la misma manera me voy al esfuerzo tangencial, ¿no? Genero mis ecuaciones, ¿no? Y entonces, pues, acá los diferenciales de Y se van a eliminar, los voy a factorizar y se van a eliminar, pues ya ni lo ponen. Y de la misma manera, el esfuerzo tangencial en esa línea de falla, voy a llegar a lo mismo, acá está, ¿ve? En función del ángulo, ¿no?, que hace la línea de falla con respecto al plano principal mayor
y el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Y tengo esas dos ecuaciones, acá están, mira, esas dos ecuaciones que las voy a necesitar. Con esos datos ya yo, si tuviera de alguna manera cuánto es el esfuerzo principal mayor y cuánto es el esfuerzo principal menor, podría calcular cuál y el ángulo al cual quiero analizar, el ángulo potencial de falla. Entonces podría analizar ya cuánto es estos valores, cuántos son estos valores de acá y cuánto es este otro valor, que es lo que me interesa, los esfuerzos que se van a presentar en la línea de falla. ¿Estamos? Estas dos expresiones nos permiten calcular las tensiones normales y de corte sobre cualquier plano normal al plano principal intermedio en función del ángulo θ que forma pues con el plano principal mayor y las tensiones principales extremas sigma sub 1 y sigma sub 3. Esas funciones, esos esfuerzos sí los puedo calcular en función del peso específico del suelo, etcétera. No hay mayor inconveniente. Pero vamos a seguir trabajando con esas ecuaciones. Tenemos acá, por ejemplo, de esta ecuación 1 que habíamos mencionado, vamos a considerar pues de las funciones trigonométricas este valor, que coseno cuadrado de θ 1 más coseno de 2θ sobre 2. Y lo vamos a reemplazar en vez de este que está acá. Y al reemplazarlo vamos a tener esta ecuación, coseno de 2θ. Es más, voy a querer reemplazar el coseno de 2θ, acá está igual a esto, a lo que ves acá, y a esto le estoy llamando ecuación número 3, ¿ya? Entonces, eso es lo que he hecho. A esta ecuación la he reemplazado por este coseno cuadrado. Este coseno cuadrado lo he reemplazado en función de coseno de 2θ por función trigonométrica y he despejado coseno de 2θ y he generado una ecuación número 3. Pero tengo otra relación trigonométrica, que es esta que está acá, del seno cuadrado de 2θ en función de coseno de 2θ. Bueno, entonces, vamos por acá. Y en la otra ecuación, en la ecuación número 2, que acá está la ecuación número 2, seno de 2θ, mira. Este seno de 2θ lo voy a despejar, ya para tener coseno. Entonces al despejarlo voy a tener coseno de 2θ y voy a tener seno de 2θ. Voy a elevar al cuadrado cada una de esas dos expresiones, ¿no? Con sus miembro a miembro, lo elevo al cuadrado, coseno de 2θ lo elevo al cuadrado, esta parte también lo elevo al cuadrado, la otra ecuación también la elevo al cuadrado y digo que la suma de los dos va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué va a generarse? Va a generarse pues esta ecuación que viene a ser la ecuación de una circunferencia. Esta ecuación. Mira, ahí está. Ecuación de una circunferencia. Perfecto. Y viene a ser una circunferencia que va a tener un radio sigma sub 1 menos sigma sub 3, acá está este subradio, y el centro, ¿no? Va a estar dado por estos valores. Entonces tengo, ese es de geometría analítica, ¿no? Es el tema de, no sé qué curso, mate 1 creo. Entonces tengo la ecuación, pues, la ecuación de una circunferencia que me relaciona a los esfuerzos principales. Y entonces ya aparece la teoría de Mohr. Aparece la teoría de Mohr, la teoría de rotura de Mohr. Y entonces Mohr dijo pues que si en un sistema de ejes cartesianos ortogonales llevamos sobre el eje de las abscisas a las tensiones normales, sigma, y sobre el eje de las ordenadas a las tensiones tangenciales tau, y representamos los puntos correspondientes a los valores sigma, tau, que se da en la ecuación número 4, esta ecuación, mira que está acá, la ecuación de la circunferencia, comenzamos a, para todos los posibles valores de θ, hallaremos el lugar geométrico de esos puntos, ¿no? Y esta es una circunferencia de diámetro sigma 1 menos sigma 3 llamado círculo de Mohr, ¿no? Y ese pues es el círculo de Mohr, ese que está ahí. Estamos en este círculo de Mohr, que vamos a agrandar un poquito más para verlo. Ahí está.
Ese es el círculo de Moore. Y entonces vamos a tener pues que acá hay varias características, ¿no? Primeramente, recuerda que el círculo de Moore es aquel círculo que está siendo representado en el eje Y, es el tau, el esfuerzo cortante, y en el eje X está representado el esfuerzo normal. ¿Estamos? Entonces, este círculo me va a servir para poder analizar en la línea de falla. Mira, ve, en esta línea de falla que está acá, voy a poder calcular los valores de sigma y tau. ¿Estamos? Este ángulo teta es este que está acá. Ahí está, mira. Este ángulo teta es el ángulo al cual quiero analizar la falla. Entonces, si yo trazo una línea, este de acá será mi punto de falla, ese que está ahí. Entonces podemos observar que lo voy a construir si acá, este valor de acá es el plano principal menor, ¿no? Correspondiente a sigma sub 3, a este valor que está acá. Acá le estoy escribiendo, acá es mi coordenada, acá está. Y el otro valor que está acá, el plano principal, sigma sub 1, es este que está acá, mira, acá está. Sigma sub 1 me va a generar esta coordenada que está ahí. Y entonces voy a tener mi plano principal máximo o mayor y mi plano principal menor. Con esas dos coordenadas yo fácil hago mi círculo. Si deseo, también puedo calcular el centro, que es la semisuma de los esfuerzos principales, y entonces tengo pues acá el centro. ¿Estamos? Ahora, si es que el centro lo uno con el punto de falla, que está ahí, voy a tener pues que acá se va a generar un ángulo que es el doble, que es igual a 2 teta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles serían los valores que yo estaría buscando en todo esto? En este círculo. Bueno, yo busco este punto, pues las coordenadas de este punto. Y la coordenada de ese punto es esta de acá. Este es 1. Y este otro que está acá. Esas son las coordenadas del, de acá, mira, ves, sigma, acá está, y el tau, que no aparece acá, pero acá. Entonces estos valores, estas coordenadas, son los que me van a dar los valores correspondientes a sigma y tau. Para eso me sirve este círculo de Moore, ¿no? Se generan una serie de ejercicios. Hay un ejercicio que les estoy dejando desarrollado, un video muy interesante que está ahí en la plataforma. Bueno, este es el círculo de Moore, pero entonces acá nosotros tenemos que hacer una combinación ahora de Moore y de Coulomb que acabamos de ver. Vamos a poner tamaño normal. Ahí está, ¿no? Vamos a encontrar los criterios de falla de Moore y de Coulomb, ¿no? Y entonces dijo, pues Moore en 1900 presentó la teoría sobre la cual los materiales, una teoría de rotura de los materiales, ¿no? Esta teoría afirma que un material falla debido a la combinación crítica del esfuerzo normal, ¿no? Acá estamos, mira, del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante. Hay una combinación, ¿no? Y no solo por la presencia de uno de ellos de manera máxima. Entonces, en mecánica de suelos es suficiente aproximar pues, el esfuerzo cortante sobre la línea de falla. Esta relación que está acá me va a representar la ecuación de una recta que corresponde a la envolvente de falla. Entonces, si nosotros vemos, aparece pues esta figurita que está acá, mira, ve, en la cual este valor, acá esta línea, me representa la envolvente de falla. Es decir, si el círculo de Moore, en el círculo de Moore toca acá a la línea de falla, significa que en este punto se va a presentar la rotura, está al límite. No puede haber puntos en esta zona, porque ahí ya está fallado, ¿no? No llega ahí, ya falló. Acá nomás en este punto ya falló. Este punto D, si estuviera por acá, mira, si estuviera ahí abajo, entonces vamos a decir que todavía no falló y que más bien tenemos un factor de seguridad, mira, de esta distancia. Pero si el punto D está acá sobre la línea, entonces decimos que esos son los valores de falla. Ahí va a fallar. Entonces, acá se puede considerar varias cosas. Este es el ángulo de fricción interna. Acá está, este es el ángulo de fricción interna. Y este valor que está acá representa la cohesión.
¿Estamos? Este valor 2 teta representa al doble del ángulo de falla con respecto al plano principal mayor. Y si queremos relacionar ese valor de teta, de 2 teta con respecto al valor de phi, bueno, aparece pues esta relación, ¿no? Esta relación que está acá. Y bueno, ¿de dónde sale esa relación? Bueno, esa relación pues la puedes obtener bien fácil si tú acá trazas un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, este valor de acá vale, este angulito, este ángulo de acá va a valer 180 menos 2pi. Entonces acá vas a poder ingresar a calcular este ángulo, por lo tanto calculas este ángulo y entonces vas a poder determinar por funciones trigonométricas el seno y vas a poder despejar el ángulo phi. Ahí vas a llegar a esta relación que está acá, que de una vez te lo doy. El ángulo teta va a ser igual a 45 grados más phi medios. Bueno, de esto todavía, bueno, ya hemos llegado a esta parte que es la que quería llegar. Entonces tenemos dos situaciones acá, ¿no? Tenemos el criterio de falla de Moore-Coulomb. Resumiendo, tenemos acá también que esta es la envolvente de falla. No, a ver, perdón. Esta es la relación del envolvente de falla en la cual tenemos cohesión y tenemos ángulo de fricción interna. Entonces, dependiendo del tipo de suelo que esté utilizando, porque hay suelos que no tienen phi, o sea, no tienen fricción interna, entonces, bueno, eso sería igual a 0, o hay suelos que no tienen cohesión, y entonces esto sería igual a sigma más tangente de phi, o si el suelo está saturado, este sigma tendría que ser un esfuerzo efectivo. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y todo eso está en función del tipo de suelo y también está en función de cómo hacemos el análisis, si es a largo plazo o inmediatamente, ¿no? Entonces esos temas vamos a analizarlo en las siguientes clases. Bien, vamos a dejar por acá hasta ahora. No sé si habrá alguna pregunta hasta ahí. Bueno, hemos desarrollado parte de la teoría. La idea es entender el fenómeno que se suscita cuando se presenta el esfuerzo cortante del suelo. Vamos por acá. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Segundo paso, ahora que tenemos que hacer, antes que nos gane el tiempo, es me estaba preguntando un alumno, hacía mi WhatsApp personal, quiere que le ayude, no sé, no lo entendí. ¿Podrías decirme, Shuña, ahorita, cuál fue tu pregunta con respecto a tu trabajo? Sí, ingeniero, en cuanto a las arcillas expansivas, hemos visto en la página que hay varias como normas relacionadas y tal vez usted nos podría ayudar a aclarar cuál de ellas es la Ya, que pero habla directamente. ya, gracias. Mira, la idea de la arcilla expansiva es en la monografía es primero ver qué es una arcilla expansiva, por qué se produce una arcilla expansiva, qué procedimientos hay para poder determinar el grado de expansión o el grado de hinchamiento del suelo. ¿Ya? Y ahí hay procedimientos desde la plasticidad, que es inicialmente, hasta el ensayo de Lambe. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Entonces, ingeniero. ya pues el ensayo del AMBE, ahí dice cómo se hace el procedimiento y le puedes hacer un ejemplito en Excel y ya con eso solucionas. No creo que haya más inconveniente. Ahora, puedes citar, si quiero citar alguna norma, la única norma que está vigente es el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E050, ¿ya? La actual. Entonces, ahí está, pues, ese es para citar, ¿no? ¿Qué dice la norma al respecto de la expansión? Y también la norma se refiere, en INACAL hay, ¿cómo se llama? La norma, ¿qué hay? Los procedimientos, hay una norma de expansión de suelos. Si tú entras a INACAL, normas, ahí vas a encontrarla, pero te va a cobrar 12 soles.
y entre los tres creo que podrían financiar esos 12 soles y sería muy interesante que la adjuntes la norma ahí. Entonces, no está tan complicado, no sé qué otras normas quisiera, porque hay una serie de procedimientos y métodos de varios autores, pero ándate por la parte más sencilla, ¿no? Primero define que de repente puedes ver que, por qué se produce, qué es una expansión de la arcilla, por qué se produce, qué métodos hay para determinarla en función pues de los autores, ¿no? Y de manera estándar, uno de los procedimientos es el ensayo de Lambe. Ahí en el laboratorio que tenemos, ahí también está el aparatito de Lambe para medir la expansión. Es bien sencillo, es una hojita nomás en la cual hay que rellenar un formato con algunos datos y entonces tú lo puedes hacer, no hay mayor inconveniente. No sé si habrá alguna otra pregunta. No, solamente eso, ingeniero, en cuanto a las normas, Ya. nada más. No sé si habrá alguien más que desee alguna duda, ya han visto no esperen última hora, mira, porque la plataforma se va a cerrar y después te vas a quedar sin nota. Ya deberían estar averiguando, ya deberían estar, ya este fin de semana han debido estar chequeando. Mira que ya se va el tiempo, a ver, al día estamos 6 y le hemos dado hasta el 15. Mira, tremendo tiempo. Creo que es tiempo suficiente. Hay mucha gente, estoy muy seguro que todavía ni siquiera se ha unido, se ha reunido, ni siquiera todo háganlo de manera virtual, por lo menos entren a internet, vean qué material hay. Muy interesante sería que hagan un video y que expliquen, pucha, sería lo máximo. Te puedes grabar ahí en tu video y explicar algo, y lo máximo sería, y lo adjuntas, porque acuérdate que estamos pues de manera virtual, y entonces tienes todas las posibilidades de las TICs. No mandes un Word pues lleno de escritos, pucha, qué pesado, qué horrible eso de ahí, ¿no? Manda algo interactivo, no sé, pues un holograma, ¿no? Algo interesante que a todo el mundo lo deje con la boca abierta, pues, ¿no? Esa es la idea, pero para eso tienes que ver tu tema, tu material, de qué se trata, y una vez que tú tienes tu material, ya a partir de ahí tú ya vas a ver la estrategia, cómo lo presentas. No hagas un Word, copy, pega, porque va a ser bien feo, ¿eh? Pero bueno, ya depende de cada uno, pues en todo caso, cómo lo va a presentar. Muy bien, entonces no sé si habrá alguna otra pregunta. Nadie pregunta, todos sus temas están totalmente claros, no hay mayor inconveniente. Bueno, pues si es así, bueno, pues esperemos los Ingeniero, trabajos. buenos días. Sí, Ingeniero, disculpen, no puedo entrar temprano a la clase porque salí de internamiento por caso de dengue y no pude ya. contestar mi lista, ingeniero. ¿Podría saber si me puede tomar consideración? Te pongo tu asistencia, ¿te refieres a eso? Sí, sí, por favor, ingeniero. Por causa de internamiento no pude conectarme temprano. Internamiento en el penal, ya. ¿Cómo te Sí, apellidas? ingeniero. Ay, Tango Arevalo, ingeniero. Mm. Oye, no te estoy Por escuchando. internamiento, ingeniero. No, pero ¿cómo te llamas, fe? Allá, Tango Arevalo. Oh, eso es lo Bruno. principal, pues no tanto me cuentas tu internamiento y realmente la cárcel te han metido. Vamos a Sí, ver dónde ingeniero. está Tangoa, Penal. Tangoa. A Inconveniente. ver. Siguiente participante. Bueno, chamare, pues. Lo que pasa es que si modifico acá se va a borrar. Vamos a ver, página 1 de 3. Vamos acá, cambiamos. Página 2, a ver. La caja. Moya, Oyola, Pinedo, Cifuentes, RS. Vamos, siguiente hoja. Página 3. Acá está. Ingeniero, Tango Arevalo. Sí, ingeniero. Perfectamente. Disculpe, Listo. disculpe la ¿Alguien molestia, más? ingeniero. Gracias. ingeniero, yo, Ingeniero, pues, Oye, Soto. mi internet está que llueve, ingeniero, por acá y mi internet está un No, poco ya lento. también cuentes tus desgracias, no te preocupes. Fuelle Soto, a ver dónde está. A ver, pucha, Fuelle Soto, a ver. Ingeniero Pineda Hidalgo también, ingeniero. Vamos por partes, Fe. Primero hay que ubicarlo, pero lo que pasa es que si modifico acá se borra todo, así que hay que hacerlo hoja por hoja. A ver dónde está. Pinedo debe estar en la segunda hoja. A ver, a ver, a ver. Segunda hoja, Pinedo. Oh, Pinedo Hidalgo. Acá está, Pinedo Hidalgo. ¿Y aquí ingeniero, más? Fosa García también, por favor. Fosa García. Fosa García, la letra F. Vamos acá, entonces. Página 1 debe ser. Página 1.
A ver, Chávez, Dufo, Castro, Horna, no, Fosa García, Braulio, presente. ¿Alguien Gracias, más? ingeniero. Torres Cuñas, ingeniero. Torres Cuñas Alex. T, la letra T, vamos a guardar acá, espérate. A ver, la letra T, tercera página, vamos a ver. A ver. S. Vamos a la siguiente hoja. Página 3, a ver. Torres Cuñas. Ya. ¿Alguien más? Noblejas, ingeniero. Noblejas Carguaricra. Noblejas. La letra N debe estar en la página número 2. Ahora vamos a ver. A ver si ¿por qué se cerró? A ver de nuevo. Página número 2. Noblejas, Noblejas. ¿Dónde estás? A ver. Página número 2. Noblejas Carguarica, Natalie Brigitte. Ahí estás, presente. ¿Ya? ¿Alguien más? Aprovecha. Guarda el 30%, ¿eh? Bueno, nadie más. Gracias. Guardaremos. Ya, ahora, antes de terminar, vamos a las notas. A ver. Voy a ocultar el nombre y voy a poner código. Me parece una manera un poco más. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. A ver, vamos por acá. Ahora entonces. Acá, ya. Bien, entonces, ¿dónde está? Acá Espinosa García que quiere entrar, que ya ingrese. ¿Dónde está? Registro de notas. Acá está. Ya. Esta es la práctica calificada número 1. 15-15. Ahí está. Mira. Bueno, la gente que tiene notas muy bajas, dependerá su rendimiento en las siguientes prácticas, en las siguientes evaluaciones, y su nota podrá ser modificada. O sea que todavía estamos en un tema relativo, ¿no? Bueno, hay algunos que sí han aprobado, ahí está su nota, pasamos. 15 más, ahí está, 30, ahí está. 9, está en algodón, 8, pues también sirve. 30. Paso. Ahí estamos. 14. Algunos que no llegaron a presentar, no sé por qué no han presentado. Y este es el último grupo. Ingeniero, Sí. disculpe, ¿puedes subir un ratito, por favor, 15 arriba en antes, por favor? Se había congelado mi pantalla, no pude ver. Pero, a ver. Lo voy a publicar en el grupo también, ¿ah? Seguimos. Muy bien. Regreso. Esas son sus notas, la práctica calificada número 1, el examen parcial todavía no he terminado, pero ya tengo ya casi más de la mitad ya calificados, está más fácil de calificar
El primero, con respecto a esa pregunta, está muy bien, no se debe de considerar pues la carga, esa pregunta número del calcular el H, que habíamos dicho que dije mal de que estaba calculando, considerando la carga anterior más le sumaba todo lo que venía el piezómetro, no nada que ver, ¿no? Ya está claro lo que está en el piezómetro, eso es, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay varios que lo han hecho muy bien, ¿eh? Verdaderamente. Ese es concepto. Y ya, pues, entonces, si no hay nada más, el día nos veremos y seguiremos, si Dios quiere, hasta publicaré las otras notas, ¿no? Todavía hay bastante posibilidad, todos, absolutamente todos, están en condiciones todavía de aprobar. El parcial espero que está también en algo, no hay inconveniente. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedaremos ahí y será hasta la próxima. Ya nos vemos, no hay ninguna, bueno, nos vemos.